¿Alguna vez has sentido que no vales nada frente a los ojos de alguien? Imagina estar sentada en un restaurante elegante, vestida con tu mejor ropa, esperando que tu cita llegue, y cuando finalmente aparece, se ríe de ti, te humilla delante de todos y se va dejándote sola con las miradas de lástima clavadas en tu espalda. Eso fue exactamente lo que le pasó a Celine, una joven humilde que trabajaba como empleada doméstica en la mansión más lujosa de Monterrey. Pero lo que ella no sabía era que su jefe, un millonario de corazón helado, presenció su llanto esa noche y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia te demostrará que la verdadera riqueza está en la capacidad de devolver la dignidad a quien más lo necesita. Eduardo Villar tenía 27 años y todo lo que el dinero podía comprar. Su mansión en las colinas de Monterrey brillaba como un palacio bajo el sol de la tarde, con jardines impecables, fuentes de mármol y salones que parecían sacados de una revista de lujo. Pero dentro de esas paredes perfectas había un vacío que ni todos los millones del mundo podían llenar. Eduardo vivía solo, rodeado de empleados que le hablaban con respeto temeroso, socios que solo buscaban su firma y mujeres que veían en él una cartera ambulante. Nadie osaba mirarlo a los ojos por mucho tiempo, nadie se atrevía a contradecirlo, y nadie realmente lo conocía. Su éxito empresarial era indiscutible. Había heredado una empresa de tecnología y la había multiplicado por 10 en solo 5 años. Pero cada logro lo alejaba más de la gente. Cada victoria lo hacía más frío, más calculador, más distante. Eduardo creía firmemente que el respeto se ganaba con éxito, no con sentimientos, y había construido su vida entera sobre esa filosofía. Sin embargo, había alguien en esa mansión que no le temía, aunque tampoco lo desafiaba. Celine tenía 23 años y llevaba trabajando como empleada doméstica en la casa de Eduardo desde hacía casi 2 años. Era menuda, de rostro dulce y ojos color miel que parecían guardar 1000 historias no contadas. Llegaba cada mañana a las 6 en punto, siempre con una sonrisa tímida y un saludo respetuoso que Eduardo apenas respondía con un movimiento de cabeza. Limpiaba cada rincón de la mansión con una dedicación que rayaba en el amor, como si cada objeto fuera un tesoro que merecía cuidado. Preparaba el desayuno de Eduardo exactamente como le gustaba: café negro, pan tostado sin mantequilla y fruta fresca cortada en cubos perfectos. Nunca pedía nada, nunca se quejaba, nunca llegaba tarde. Su presencia era tan silenciosa y eficiente que Eduardo a veces olvidaba que estaba ahí, como si fuera parte del mobiliario, invisible pero necesaria. La rutina de Eduardo era mecánica y predecible como un reloj suizo. Despertaba a las 5 de la mañana, hacía ejercicio en su gimnasio privado durante 1 hora, se duchaba con agua fría para mantenerse alerta y bajaba a desayunar mientras revisaba los correos en su tablet. Celine ya había preparado todo y desaparecía hacia la cocina antes de que él llegara, evitando cualquier tipo de conversación innecesaria. Eduardo pasaba el día en su oficina del centro de Monterrey, tomando decisiones que movían millones de pesos, asistiendo a juntas donde todos asentían a sus propuestas y cerrando negocios con la frialdad de quien juega ajedrez con vidas ajenas. Regresaba a casa cerca de las 9 de la noche, cenaba solo frente a la ventana panorámica que daba a la ciudad iluminada y se retiraba a su habitación sin dirigir palabra a nadie. Era una vida de lujo absoluto, pero también de soledad absoluta. Una existencia donde todo funcionaba perfectamente, pero nada realmente importaba. Celine, por su parte, vivía en un mundo completamente diferente. Venía de una familia humilde del sur de la ciudad, donde cada peso contaba y cada sueño parecía demasiado grande para hacerse realidad. Había estudiado solo hasta la preparatoria porque tuvo que ayudar a su madre enferma, y el trabajo en casa de Eduardo era su salvación financiera, aunque también su recordatorio diario de todo lo que nunca tendría. Veía los trajes de Eduardo colgados en su vestidor, cada uno costando más que su salario de 3 meses, y no sentía envidia, sino asombro. Admiraba su disciplina, su inteligencia, la forma en que todo parecía obedecerlo, pero también notaba cosas que nadie más veía:
cómo Eduardo jamás reía, cómo miraba el teléfono esperando llamadas que nunca llegaban, cómo a veces se quedaba inmóvil frente a la ventana como si buscara algo que había perdido hacía mucho tiempo. Céline guardaba esas observaciones en su corazón sin atreverse jamás a mencionarlas, porque sabía que su trabajo era limpiar la casa, no entrometerse en la vida de su patrón. Los dos habitaban el mismo espacio, pero vivían en universos paralelos que nunca se tocaban. Eduardo ni siquiera sabía cuál era el apellido completo de Céline, ni de dónde venía, ni si tenía familia o sueños. Para él, ella era simplemente la muchacha que limpia, eficiente y discreta como debía ser. Y Céline, por su parte, jamás se atrevería a imaginar que un día ese hombre de mirada gélida voltearía a verla como algo más que una empleada. La distancia entre ellos parecía insalvable, marcada por el dinero, la posición social y años de diferencias que el destino había trazado con mano firme. Pero el destino, como suele suceder, tenía planes muy diferentes, y esa noche, cuando Eduardo regresara a buscar una pasta olvidada, el muro de hielo que separaba sus mundos comenzaría a resquebrajarse. Era martes por la noche, cuando Eduardo se dio cuenta, ya en su coche rumbo a una junta de última hora, que había dejado una carpeta importante sobre su escritorio del estudio. Maldijo entre dientes, dio la vuelta y regresó a la mansión cerca de las 11 de la noche, mucho más tarde de lo habitual. La casa estaba sumida en penumbras, con apenas las luces de seguridad encendidas en el jardín y el pasillo principal. Eduardo entró usando su llave, esperando que todos los empleados ya se hubieran retirado a sus habitaciones o regresado a sus casas. Subió las escaleras con pasos silenciosos, recuperó la carpeta de su estudio y estaba a punto de marcharse cuando escuchó algo que lo detuvo en seco. Era un sonido tenue, casi imperceptible, pero inconfundible. Alguien estaba llorando. El llanto venía de la planta baja, específicamente de la dirección de la cocina. Eduardo frunció el ceño, desconcertado. Nunca antes había escuchado ese tipo de vulnerabilidad en su casa, un lugar donde todo siempre estaba bajo control. Caminó despacio hacia la cocina, guiado por ese sollozo entrecortado que le erizaba la piel de una manera extraña. La puerta estaba entreabierta y una rendija de luz se filtraba hacia el pasillo oscuro. Eduardo se acercó sin hacer ruido, impulsado por una curiosidad que no comprendía del todo, y miró a través de la abertura. Lo que vio lo paralizó completamente. Céline estaba sentada en el piso de la cocina, con la espalda apoyada contra los gabinetes inferiores, abrazando sus rodillas contra el pecho, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Frente a ella, sobre las baldosas impecables, yacía un vestido color vino desgarrado en varios pedazos, como si alguien lo hubiera destrozado con rabia o desesperación. La escena tenía algo de desgarrador. Aquella mujer que siempre había sido pura eficiencia y sonrisas discretas, ahora se veía completamente rota, vulnerable, humana. Eduardo sintió algo retorcerse dentro de su pecho, una sensación tan extraña que tardó un momento en reconocerla. Era empatía, o quizás culpa, o tal vez simplemente la primera grieta en la coraza que había construido alrededor de su corazón durante años. Céline parecía ajena a todo lo que no fuera su propio dolor. Tomaba los pedazos del vestido entre sus manos temblorosas, mirándolos como si fueran los restos de un sueño hecho trizas, y después los dejaba caer de nuevo mientras sollozaba con más fuerza. Murmuraba algo entre dientes, palabras que Eduardo no alcanzaba a escuchar con claridad, pero que sonaban a autorrecriminación y vergüenza. La luz de la cocina creaba un contraste brutal. Allí estaba ella, destrozada en el suelo de una mansión que brillaba con lujos que jamás podría tener, rodeada de electrodomésticos de última generación y encimeras de granito importado, pero completamente sola en su sufrimiento. Eduardo se quedó inmóvil durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, observando aquella escena que no encajaba en absoluto con el mundo ordenado y predecible que él había construido. Por primera vez en años, alguien en su casa mostraba emociones reales, dolor verdadero, humanidad sin filtros. Y eso lo descolocó por completo.
Finalmente, Eduardo empujó la puerta con suavidad y Céline levantó la vista sobresaltada, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano en un intento desesperado por recuperar la compostura. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y miedo al ser descubierta en ese estado. Se puso de pie de un salto, alisándose el uniforme arrugado y tratando de esconder los pedazos del vestido detrás de su espalda como si fueran evidencia de un crimen. Eduardo la miró fijamente, con esa expresión seria e inescrutable que usaba en las salas de juntas, pero algo en su voz sonó diferente cuando finalmente habló. ¿Qué pasó? Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía, aunque aún mantenían ese tono de autoridad que jamás abandonaba. Céline bajó la mirada, incapaz de sostener esos ojos grises que parecían ver a través de ella, y negó con la cabeza mientras intentaba formar una sonrisa que resultó ser la cosa más falsa que Eduardo había visto en su vida. «Nada, señor Villar. Discúlpeme, no sabía que seguía en casa», respondió Céline con voz quebrada, tratando de sonar profesional a pesar de que las lágrimas aún brillaban en sus pestañas. «Solo fue una cena que no salió bien. Ya me iba a retirar». Tomó los pedazos del vestido con movimientos torpes, como si quisiera hacer desaparecer la evidencia de su debilidad lo más rápido posible. Eduardo observó sus manos temblorosas, la forma en que evitaba su mirada, el esfuerzo sobrehumano que hacía por mantener la dignidad cuando claramente acababa de pasar por algo devastador. Una parte de él quería insistir, presionar hasta obtener una explicación completa, pero otra parte, una parte que no sabía que existía, le decía que respetara su silencio. Asintió lentamente, dio media vuelta y salió de la cocina sin agregar nada más. Pero mientras caminaba hacia su coche bajo el cielo estrellado de Monterrey, las palabras de Céline resonaban en su mente como un eco persistente. Solo fue una cena que no salió bien. ¿Qué tipo de cena podía destrozar a alguien de esa manera? ¿Y por qué, por primera vez en años, le importaba la respuesta? Esa noche, Eduardo Villar no durmió ni un solo minuto, y su mundo perfectamente controlado comenzó a tambalearse. Esa noche, Eduardo permaneció despierto hasta el amanecer, dando vueltas en su cama king size, como si las sábanas de seda egipcia se hubieran convertido en alambre de púas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Céline sentada en el piso de la cocina, abrazando sus rodillas mientras lloraba sobre los restos de aquel vestido destrozado. Las palabras que ella había pronunciado resonaban en su mente una y otra vez, como un disco rayado que no podía detener. Solo fue una cena que no salió bien. Pero había algo en la forma en que lo dijo, en el temblor de su voz, en la vergüenza que irradiaba de cada poro de su piel, que le decía a Eduardo que no era simplemente una cena arruinada. Era algo mucho peor, algo humillante, algo que había quebrado el espíritu de una mujer que él siempre había visto como inquebrantable en su humildad. A las 3 de la mañana, Eduardo se levantó y caminó descalzo hasta la ventana de su habitación, observando las luces de Monterrey parpadeando en la distancia como estrellas caídas. Por primera vez en años, se sentía profundamente incómodo consigo mismo. ¿Cuánto tiempo había trabajado Céline en su casa? ¿2 años? ¿Más? Eduardo se dio cuenta con horror de que ni siquiera estaba seguro. Sabía que llegaba puntual cada mañana, que su café siempre estaba perfecto, que nunca había tenido que pedirle nada 2 veces. Pero sabía algo real sobre ella. ¿Conocía sus sueños, sus miedos, su historia? La respuesta era un rotundo no, y esa realización le cayó como un balde de agua helada. Durante años, Eduardo había justificado su distancia emocional como profesionalismo, como la forma correcta de mantener límites entre patrón y empleados. Pero ahora, recordando esos ojos color miel llenos de lágrimas, se preguntaba si en realidad no había sido simple cobardía. Era más fácil no ver a las personas como seres humanos complejos. Era más cómodo mantenerlos en categorías simples: empleados, socios, proveedores. Así no había que lidiar con el desorden emocional que traía la verdadera conexión humana. Pero esa noche,
El desorden había entrado a su cocina y Eduardo no podía simplemente ignorarlo y seguir adelante. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo de naranja y rosa, Eduardo seguía despierto, sentado en el borde de su cama con la cabeza entre las manos. Escuchó los sonidos familiares de la casa despertando, la puerta del servicio abriéndose suavemente, los pasos ligeros de Celine subiendo por la escalera trasera, el tintineo de las tazas en la cocina mientras preparaba el desayuno. Todo seguía su curso normal, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Eduardo se duchó con movimientos automáticos, se vistió con un traje gris Oxford perfectamente planchado y bajó al comedor a la hora de siempre. Pero esta vez, cuando llegó, Celine no había desaparecido hacia la cocina. Estaba allí, junto a la mesa, colocando el plato de fruta fresca con sus manos delicadas. Sus ojos ya no estaban rojos, y su rostro mostraba la máscara profesional de siempre, pero Eduardo podía ver las pequeñas grietas, la palidez de su piel, las ojeras apenas disimuladas con maquillaje, la tensión en sus hombros. Ella le dirigió una sonrisa cortés y murmuró un «Buenos días, señor Villar», que sonó perfectamente normal. Pero Eduardo conocía ahora el precio de esa normalidad. «Buenos días», respondió él, y por primera vez en 2 años sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. Celine pareció sorprendida, pero rápidamente bajó la vista y se retiró hacia la cocina con pasos apresurados. Eduardo se quedó solo frente a su desayuno, mirando el café humeante sin realmente verlo. Tomó un sorbo, pero no pudo saborear nada. Su mente estaba en otro lugar, tratando de armar el rompecabezas con las pocas piezas que tenía, un vestido destrozado, lágrimas de humillación, una cena que no salió bien. ¿Alguien la había lastimado? ¿Le habían robado? ¿La habían engañado? Las posibilidades se multiplicaban en su cabeza, cada una peor que la anterior, y con cada escenario imaginado crecía dentro de él algo que no había sentido en mucho tiempo. Una necesidad genuina de proteger a alguien. No por obligación, no por conveniencia, sino porque la idea de que Celine estuviera sufriendo le resultaba intolerable. Y esa sensación lo asustaba tanto como lo intrigaba. Durante todo el día, Eduardo estuvo distraído en sus juntas de negocios. Sus socios notaron que revisaba su reloj con más frecuencia de lo normal, que su mente parecía estar en otro lado, que sus respuestas eran más breves y menos incisivas que de costumbre. A las 5 de la tarde, cuando normalmente se quedaba hasta las 9 resolviendo asuntos pendientes, Eduardo anunció que tenía que retirarse temprano. Condujo de regreso a su mansión con el corazón acelerado, sin entender muy bien qué esperaba encontrar o qué pretendía hacer. Lo único que sabía era que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que no podía dejar que Celine cargara sola con ese dolor que había visto en sus ojos. Cuando llegó a casa, buscó a la señora Guadalupe, la cocinera que llevaba trabajando para él desde antes que Celine, una mujer mayor de confianza que conocía todos los chismes del servicio doméstico. «Guadalupe», le dijo con voz firme pero no hostil, «necesito hablar contigo sobre Celine». La mirada de la cocinera se llenó de preocupación inmediata. «Ay, señor, entonces ya se enteró de lo que le pasó a la pobrecita». Las palabras de Guadalupe cayeron sobre Eduardo como una losa de concreto. «¿Enterarme? ¿De qué?», preguntó con voz tensa, y la cocinera lo miró con sorpresa genuina, como si hubiera asumido que él ya lo sabía todo. Guadalupe se secó las manos en el delantal bordado, miró hacia los lados para asegurarse de que nadie más estuviera cerca, y suspiró profundamente antes de hablar. «Mi hijo Javier trabaja como mesero en la Perla del Mar, ese restaurante elegante del centro, el que está junto a la Plaza Grande». Eduardo asintió impaciente, conocía perfectamente el lugar. Era uno de los restaurantes más caros y exclusivos de Monterrey, frecuentado por empresarios, políticos y gente de sociedad. «Pues resulta que el sábado pasado Javier me llamó muy alterado porque vio algo que lo dejó muy mal», continuó Guadalupe, y su voz se llenó de indignación maternal. «Celine estaba ahí, en el restaurante, esperando a alguien. Llevaba puesto ese vestido color vino que tanto le gustaba. Se había arreglado el cabello, se veía hermosa.
Estaba nerviosa pero emocionada, ¿sabe? Como cuando alguien tiene una cita importante. Eduardo sintió que su mandíbula se tensaba mientras escuchaba, y un presentimiento oscuro comenzó a formarse en su estómago. Guadalupe continuó con la historia, cada palabra afilada como un cuchillo. Llegó un tipo, un hombre de traje que parecía tener dinero, pero Javier dice que desde el momento en que se sentó frente a Celine, su cara cambió. Empezó a mirarla de arriba abajo, como evaluándola, como si fuera mercancía en un aparador. La cocinera hizo una pausa para respirar hondo, claramente afectada por lo que estaba relatando. Y entonces, señor, ese desgraciado empezó a reírse. Le dijo a Celine, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan, que ella no era lo que esperaba de las fotos, que su vestido parecía comprado en un tianguis, que cómo se le ocurría presentarse así a un lugar decente. Eduardo sintió que la sangre le hervía en las venas. Sus puños se cerraron involuntariamente y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura y dejar que Guadalupe terminara. Celine se quedó paralizada, señor. Javier dice que nunca había visto a alguien tan avergonzada en su vida. Trató de disculparse, de explicar que ella había hecho su mejor esfuerzo, pero el tipo la interrumpió y le dijo que no iba a desperdiciar su tiempo ni su dinero en alguien como ella. Guadalupe tenía lágrimas en los ojos ahora y su voz temblaba de rabia contenida. Se levantó de la mesa, le aventó un billete de 50 pesos como propina burlona y le dijo que con eso podía pagar su camión de regreso a casa. Y se fue, dejándola ahí sola, con todos mirándola, con todos susurrando y señalándola. Eduardo cerró los ojos con fuerza, imaginando la escena con una claridad que le dolía físicamente. Podía ver a Celine sentada en esa silla, con su vestido cuidadosamente elegido, con sus ilusiones destrozadas, rodeada de miradas que la juzgaban y la compadecían a partes iguales. El nudo en su garganta se apretó tanto que por un momento no pudo respirar. Javier dice que Celine se quedó sentada ahí durante varios minutos, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Continuó Guadalupe, limpiándose las lágrimas con el borde del delantal. Finalmente se levantó con la cabeza agachada, recogió ese billete del suelo, porque probablemente lo necesitaba para el transporte, y salió del restaurante mientras todos la miraban. Javier quiso alcanzarla para consolarla, pero cuando salió, ya se había ido. La cocinera negó con la cabeza, su indignación evidente en cada gesto. Ese hombre era un monstruo, señor Villar. ¿Quién hace algo así? ¿Quién humilla a alguien de esa manera solo porque no cumple con sus estándares superficiales? Celine es una muchacha trabajadora, honesta, de buen corazón. No merecía eso. Nadie lo merece. Eduardo escuchaba cada palabra, sintiendo cómo algo dentro de él se transformaba. Cómo la culpa y la vergüenza se mezclaban con una rabia protectora que no sabía que era capaz de sentir. ¿Era una cita a ciegas?, preguntó Eduardo con voz ronca, tratando de entender el contexto completo. Guadalupe asintió. Sí, señor. Al parecer la había conocido por una de esas aplicaciones del teléfono. Ella estaba muy ilusionada. Hacía semanas que hablaban y él parecía interesado de verdad. Por eso se compró ese vestido. Por eso se arregló tanto. Por eso tenía tantas esperanzas. La cocinera suspiró profundamente. Celine nunca ha tenido mucha suerte en el amor, señor. Es tímida, viene de una familia humilde y no tiene el tipo de vida que los hombres de hoy buscan en esas aplicaciones. Pero ella sigue siendo una persona hermosa por dentro, y ese tipo no se dio ni 5 minutos para conocerla realmente antes de destrozarla. Eduardo asintió lentamente, procesando toda la información, sintiendo cómo cada detalle se grababa en su memoria con fuego. Ahora entendía el vestido rasgado, las lágrimas, la vergüenza absoluta. Celine no solo había sido rechazada, había sido humillada públicamente, reducida a su apariencia y su nivel socioeconómico por alguien que ni siquiera tuvo la decencia de tratarla con respeto básico. Y en ese momento, Eduardo Villar tomó una decisión. Iba a devolverle a Celine no solo su dignidad, sino también la fe en que todavía existían hombres capaces de verla por quien realmente era.
Eduardo pasó el resto de ese día encerrado en su estudio, pero no trabajó ni un solo minuto. Permaneció sentado frente a la ventana que daba al jardín, observando cómo Céline regaba las plantas con movimientos delicados y precisos, completamente ajena a que él la estaba observando y a que ahora conocía su secreto más doloroso. La veía agacharse para arrancar una mala hierba, sonreír levemente al ver una mariposa posarse en una flor, y cada uno de esos gestos simples le parecía ahora infinitamente significativo. ¿Cuántas veces había caminado junto a ella sin realmente mirarla? ¿Cuántas veces la había tratado como parte del paisaje, invisible y sin importancia? Eduardo sintió una vergüenza profunda al revisar mentalmente todos esos momentos perdidos, todas esas oportunidades desperdiciadas de ver a la persona detrás del uniforme. Se dio cuenta de que había sido exactamente igual que ese hombre del restaurante, solo que de una manera diferente. Él también había juzgado a Céline por su posición, también la había reducido a una categoría, también había sido ciego a su valor como ser humano. La vergüenza se transformó lentamente en algo más poderoso, una determinación férrea de reparar lo que otros habían roto. Eduardo no era un hombre impulsivo ni emotivo. Cada decisión en su vida había sido calculada con precisión matemática, pero esta vez algo diferente lo impulsaba. No era caridad ni lástima lo que sentía por Céline. Era algo mucho más complejo y profundo que no alcanzaba a nombrar completamente. Era respeto, admiración por su fortaleza, rabia por la injusticia que había sufrido y quizás también una necesidad egoísta de demostrar que no todos los hombres con dinero eran monstruos insensibles. Pasó horas diseñando un plan en su mente, considerando cada detalle, anticipando cada posible obstáculo. No podía simplemente darle dinero o palabras de consuelo. Eso sería insultar su dignidad de la misma manera que ese desgraciado lo había hecho. Tenía que ser algo significativo, algo que le devolviera no solo la autoestima, sino también la fe en que merecía ser tratada con respeto y admiración. Al caer la tarde, Eduardo llamó a su asistente personal y le dio instrucciones específicas. «Necesito que reserves una mesa para 2 personas en la Perla del Mar, para mañana por la noche, a las 8 en punto. La mejor mesa del restaurante, junto a la ventana con vista a la plaza». Su asistente pareció sorprendida. Eduardo jamás cenaba en restaurantes públicos. Prefería la privacidad de su casa o los comedores privados de clubes exclusivos. «Y quiero que contactes a la Boutique Elegance en la Avenida Constitución. Diles que necesito un vestido para una dama, talla mediana, algo elegante pero no ostentoso, en tonos tierra o vino, nada llamativo ni exagerado». Dio más instrucciones sobre accesorios y zapatos, siendo sorprendentemente específico en sus peticiones. Cuando colgó el teléfono, sintió algo extraño en el pecho, algo parecido a la anticipación nerviosa que no experimentaba desde sus primeros negocios hace años. La diferencia era que esta vez no se trataba de dinero o poder, se trataba de algo infinitamente más valioso, la sonrisa genuina de alguien que había olvidado cómo sonreír. Esa noche, durante la cena, Eduardo observó a Céline con disimulo mientras ella servía la mesa con su eficiencia habitual. Notó detalles que nunca antes había registrado. La forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, el mechón rebelde que siempre se le escapaba detrás de la oreja, la gracia natural con la que se movía a pesar de llevar un uniforme sencillo y zapatos gastados. Era hermosa, se dio cuenta con sorpresa, no de la manera obvia y artificial que él había visto en las mujeres de su círculo social, sino de una forma más sutil y auténtica. Tenía ese tipo de belleza que pasaba desapercibida para los ojos superficiales, pero que brillaba intensamente para quien se tomaba el tiempo de mirar de verdad. Eduardo también notó las pequeñas señales de tristeza que ella intentaba esconder. El peso extra en sus hombros, la ausencia de ese brillo característico en sus ojos color miel, la forma en que evitaba cualquier contacto visual prolongado, como si temiera que alguien pudiera leer su humillación en su rostro. «Céline», dijo Eduardo de repente, rompiendo el silencio habitual de sus cenas. Ella se sobresaltó levemente.
girándose hacia él con expresión sorprendida. «Sí, señor Villar», respondió con voz suave pero alerta. Eduardo la miró directamente, sosteniéndole la mirada de una manera que la hizo sentir incómoda y curiosa al mismo tiempo. «Mañana por la noche necesito que me acompañes a un evento. Prepárate para salir a las 7:30». Las palabras salieron más frías de lo que pretendía, todavía atrapadas en su forma habitual de dar órdenes, pero Celine simplemente asintió obediente, asumiendo que se trataba de alguna función laboral donde necesitaría asistencia. «Claro, señor. ¿Hay algo específico que deba llevar o preparar?». Eduardo negó con la cabeza. «Solo preséntate lista. Yo me encargaré del resto». Celine asintió de nuevo, intrigada por la petición inusual, pero sin atreverse a hacer más preguntas. Y mientras regresaba a la cocina, no tenía ni la menor idea de que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. Al día siguiente, Eduardo estuvo inquieto durante toda la jornada laboral, revisando su reloj cada pocos minutos, como un adolescente antes de su primera cita. Canceló 2 juntas importantes alegando asuntos personales urgentes, algo completamente fuera de carácter en él, y salió de la oficina a las 5 de la tarde para asegurarse de tener tiempo suficiente para preparar todo. Cuando llegó a la mansión, encontró la caja de la boutique esperándolo en su habitación, exactamente como había ordenado. Abrió el paquete con cuidado y examinó el vestido que había elegido. Era de un tono café dorado elegante, con un corte sencillo pero sofisticado, lo suficientemente formal para un restaurante de lujo, pero sin ser pretencioso. Había incluido también un chal de seda en tono crema, zapatos de tacón medio en color nude y unos aretes discretos de perlas. Todo había sido seleccionado pensando en Celine, en su personalidad humilde, en su necesidad de sentirse hermosa sin sentirse disfrazada. Eduardo dejó todo sobre la cama de la habitación de huéspedes y fue a buscarla. La encontró en la cocina terminando de preparar la cena, como siempre hacía a esa hora. «Celine, necesito que subas a la habitación de huéspedes del 2º piso», le dijo con su tono habitual de autoridad, pero sus ojos grises mostraban algo diferente, algo más suave que ella no supo interpretar. «Encontrarás algunas cosas allí. Quiero que te las pongas y estés lista a las 7:30 en punto». Celine parpadeó confundida, limpiándose las manos en el delantal. «Señor, no entiendo, yo pensé que era un evento de trabajo». Eduardo la interrumpió con un gesto de mano. «Solo haz lo que te pido, por favor». El por favor la sorprendió más que cualquier otra cosa. Eduardo Villar no era un hombre que dijera por favor a menudo. Asintió desconcertada y subió las escaleras con el corazón palpitando, sin saber qué esperar, pero sintiendo que algo inusual estaba ocurriendo. Cuando abrió la puerta de la habitación de huéspedes y vio el vestido extendido sobre la cama, junto con los zapatos y accesorios, se quedó paralizada en el umbral. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta «Dios restaura». Sus manos temblaron cuando tocó la tela del vestido, sintiendo la calidad del material bajo sus dedos. Era hermoso, elegante, el tipo de prenda que jamás podría haberse comprado con su salario. Durante varios minutos, Celine simplemente lo miró sin atreverse a moverlo, preguntándose si habría algún error, si tal vez Eduardo había ordenado esto para otra persona y lo habían dejado en la habitación equivocada. Pero entonces vio una pequeña nota sobre la mesita de noche, con la letra firme y angular que reconocía de las listas de instrucciones que él le dejaba ocasionalmente. «Para esta noche. E.Umbe». Las iniciales confirmaban que no había error. Esto era para ella, pero eso solo profundizaba su confusión. ¿Por qué su patrón le estaba regalando ropa cara? ¿A qué tipo de evento la estaba llevando que requería este nivel de elegancia? Su mente racional le decía que debía bajar y pedir explicaciones, pero algo más profundo, tal vez la curiosidad, o quizás un destello de esperanza que no se atrevía a nombrar, la impulsó a ducharse y comenzar a arreglarse. Celine se vistió con movimientos cuidadosos, casi irreverentes, tratando de no arrugar ni manchar nada. El vestido le quedaba perfecto, como si hubiera sido diseñado específicamente para su cuerpo,
abrazando sus curvas con elegancia sin ser revelador. Se maquilló ligeramente frente al espejo, apenas un toque de sombra en los ojos y brillo labial natural, y dejó su cabello castaño suelto en ondas suaves que enmarcaban su rostro. Cuando se puso los zapatos y se miró en el espejo de cuerpo completo, casi no se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada no era la empleada doméstica de uniforme sencillo, era alguien elegante, sofisticada, hermosa de una manera que le quitó el aliento. Por un momento, permitió que una lágrima resbalara por su mejilla, recordando la última vez que se había arreglado así, aquella noche terrible en el restaurante donde sus ilusiones habían sido destrozadas. Pero rápidamente se secó la lágrima, enderezó los hombros y respiró profundo. Fueran cuales fueran los planes de Eduardo, al menos esta vez no estaba sola ni desprotegida. Bajó las escaleras exactamente a las 7:28, siempre puntual por naturaleza, y encontró a Eduardo esperándola en el recibidor. Él estaba impecable en un traje negro perfectamente cortado, camisa color marfil sin corbata, en un estilo casual elegante, y zapatos de cuero italiano que probablemente costaban más que 3 meses de su salario. Pero lo que realmente la impactó fue la forma en que la miraba. Sus ojos grises la recorrieron lentamente de arriba a abajo, no con la lasciva evaluación del hombre que la había humillado, sino con algo que parecía genuina admiración. «Te ves hermosa», dijo Eduardo simplemente, y aunque su voz mantenía ese tono controlado característico, había una calidez subyacente que ella nunca había escuchado antes. Céline sintió que el rubor subía a sus mejillas. «Gracias, señor Villar. Pero todavía no entiendo a dónde vamos o por qué». Eduardo extendió su brazo en un gesto caballeroso que la dejó aún más desconcertada. «Pronto lo sabrás. Confía en mí». Y con esas palabras la guió hacia su automóvil negro estacionado en la entrada. Cuando Céline se sentó en el asiento del pasajero y Eduardo comenzó a conducir por las calles iluminadas de Monterrey, notó con creciente aprensión la dirección que tomaban. Su corazón comenzó a latir desbocado cuando reconoció las calles que llevaban al centro, específicamente hacia la plaza donde estaba ubicado la Perla del Mar, y el miedo se apoderó de ella al comprender hacia dónde la estaba llevando. El pánico se apoderó de Céline cuando Eduardo estacionó el vehículo justo frente a la Perla del Mar, ese lugar que había visitado en sus peores pesadillas durante los últimos días. Las luces doradas del restaurante brillaban a través de los ventanales amplios, mostrando a los comensales elegantes en sus mesas, y Céline sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «No, por favor», susurró con voz temblorosa, mirando a Eduardo con ojos suplicantes. «Señor Villar, no puedo entrar ahí, usted no entiende. Yo fui humillada en ese lugar, todos me vieron, todos». Su voz se quebró y las lágrimas amenazaron con arruinar el maquillaje cuidadosamente aplicado. Eduardo apagó el motor y se giró hacia ella, y por primera vez desde que lo conocía, Céline vio algo completamente diferente en su rostro, compasión genuina mezclada con determinación inquebrantable. «Sé exactamente lo que pasó aquí, Céline», dijo con voz firme pero gentil. «Sé que un imbécil sin corazón te trató de una manera que nunca debiste experimentar, y precisamente por eso estamos aquí». Céline lo miró con confusión absoluta, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «¿Usted sabe cómo...?» Eduardo sacó un pañuelo de seda del bolsillo interior de su saco y se lo entregó con delicadeza. «Guadalupe me contó. Su hijo Javier presenció todo y ella sintió que yo debía saberlo». Hubo un silencio cargado de emociones mientras Céline procesaba esta información, sintiendo una nueva oleada de vergüenza al saber que su patrón conocía los detalles de su humillación. Pero entonces Eduardo hizo algo completamente inesperado. Extendió su mano y tomó la de ella con suavidad, un gesto tan tierno y reconfortante que Céline sintió que algo se derretía dentro de su pecho. «Escúchame bien», continuó Eduardo, mirándola directamente a los ojos con intensidad penetrante. «Ningún hombre tiene derecho a hacerte sentir menos de lo que eres. Esa noche
Alguien te robó tu dignidad, tu alegría, tu confianza, y yo vine aquí esta noche para devolvértelas. Las palabras resonaron en el interior del automóvil como una promesa sagrada. Céline quería protestar, quería decirle que no era necesario, que ella podía superar esto sola, pero la verdad era que no podía. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese momento horrible de risas burlonas y miradas de lástima. Había destrozado su vestido en un intento de borrar la memoria, pero el dolor seguía clavado en su alma como una espina. Ahora, mirando los ojos grises de Eduardo, vio algo que nunca esperó encontrar ahí: respeto genuino, admiración sincera y una determinación férrea de protegerla. «¿Por qué hace esto por mí?», susurró Céline, su voz apenas audible. «Yo solo soy su empleada. Usted no tiene ninguna obligación». Eduardo negó con la cabeza lentamente. «Tienes razón, no tengo obligación. Pero sí tengo la capacidad de hacer lo correcto, y eso es suficiente razón». Apretó suavemente su mano antes de soltarla. «Ahora vamos a entrar juntos, con la frente en alto, y vamos a demostrarle a todos los que están ahí dentro que tú vales más que 1000 de ellos juntos». Eduardo salió del vehículo y rodeó el automóvil para abrir la puerta del lado de Céline, extendiendo su mano en un gesto caballeroso que dejó a varios transeúntes observando con curiosidad. Céline dudó por un momento, mirando esa mano extendida como si fuera un puente hacia un territorio desconocido y aterrador. Pero había algo en la postura de Eduardo, en la forma en que la esperaba pacientemente sin presionarla, que le dio el coraje que necesitaba. Tomó su mano y salió del coche, sintiendo cómo sus piernas temblaban ligeramente bajo el vestido elegante. Eduardo cerró la puerta y ofreció su brazo con naturalidad, como si fueran una pareja llegando a una cita normal, no un millonario y su empleada en una misión de redención. Céline entrelazó su brazo con el de él, y juntos caminaron hacia la entrada del restaurante, mientras las luces de la plaza danzaban a su alrededor como testigos silenciosos de ese momento transformador. Cuando cruzaron las puertas de cristal de la Perla del Mar, el mundo pareció detenerse por un instante. El restaurante estaba lleno de vida, conversaciones animadas, el tintineo de copas de vino, música suave de piano en vivo y el aroma exquisito de platillos gourmet flotando en el aire. Pero cuando Eduardo y Céline entraron, varias cabezas se giraron para observarlos, atraídas por la presencia imponente de él y la belleza radiante de ella. El maître se acercó inmediatamente con una sonrisa profesional, pero Céline notó cómo sus ojos se abrieron ligeramente al reconocerla, recordando claramente la escena de días atrás. «Buenas noches, señor Villar», saludó el maître con reverencia obvia, conociendo perfectamente la reputación del empresario. «Su mesa está lista, por favor síganme». Mientras caminaban entre las mesas hacia el área junto a la ventana, con vista a la plaza iluminada, Céline sintió múltiples miradas sobre ella, algunas curiosas, otras reconociéndola de aquella noche terrible. Pero esta vez era diferente. Esta vez caminaba del brazo de un hombre que la trataba como si fuera la persona más valiosa del mundo, y esa simple verdad cambiaba absolutamente todo. Un joven mesero que servía en una mesa cercana levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Céline. Era Javier, el hijo de Guadalupe, y la expresión de alivio y alegría en su rostro le confirmó que él entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Eduardo notó el intercambio de miradas, sonrió levemente, y con un gesto protector posó su mano en la espalda baja de Céline mientras la guiaba hacia su mesa, dejando claro a todos los presentes que ella estaba bajo su cuidado. La mesa estaba perfectamente preparada junto a la ventana panorámica, con vista a la plaza central de Monterrey, que brillaba con luces navideñas, aunque aún faltaban meses para diciembre. Era parte del encanto permanente del lugar. Eduardo retiró la silla para Céline con un gesto elegante, esperando a que se sentara antes de ocupar su propio lugar frente a ella. El mantel era de lino blanco impecable. La cristalería reflejaba las luces del candelabro central y un pequeño arreglo de flores frescas decoraba el centro de la mesa. Céline miraba todo con ojos asombrados, todavía procesando el hecho de que estaba ahí,
en el mismo restaurante donde había sido destrozada, pero esta vez sintiendo algo completamente diferente. Eduardo observó su rostro con atención, notando cada microexpresión, cada destello de emoción que cruzaba por sus facciones delicadas. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, una pregunta simple pero cargada de genuina preocupación. Celine asintió lentamente, aunque sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo. Sí, señor Villar, es solo que todo esto es tan... Buscó las palabras correctas, pero no las encontró, así que simplemente suspiró. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Eduardo, y entonces hizo algo que la sorprendió. Sonrió. No era la sonrisa forzada que usaba en las fotos de revistas de negocios, sino algo genuino y cálido, que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. Solo quiero que esta noche disfrutes, que te sientas valorada, que recuperes lo que ese idiota intentó quitarte. Un mesero se acercó discretamente con las cartas del menú, pero Eduardo levantó una mano gentilmente. Ya sé lo que vamos a ordenar, dijo con seguridad, y miró directamente a Celine. Aquella noche, cuando ese hombre te abandonó, ¿cuál era el platillo que querías probar? El que habías visto en el menú y que te emocionaba pedir. Celine parpadeó sorprendida por la pregunta, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta al recordar. Había pasado días antes de esa cita, investigando el menú en línea, emocionada por la posibilidad de probar algo especial. El salmón glaseado con reducción de mango y arroz salvaje, susurró, casi avergonzada de admitirlo. Eduardo asintió al mesero sin quitar los ojos de ella. 2 órdenes del salmón glaseado, por favor, y una botella de su mejor vino blanco. Cuando el mesero se retiró, Eduardo se inclinó ligeramente sobre la mesa, su postura relajada pero su atención completamente enfocada en Celine. Cuéntame sobre ti, dijo simplemente. 2 años trabajando en mi casa y me avergüenza admitir que no sé casi nada de quién eres realmente. Celine lo miró sorprendida, sus ojos color miel reflejando la luz de las velas. ¿Qué quiere saber, señor? Eduardo negó con la cabeza. Esta noche, nada de señor, solo Eduardo. El nombre sonaba extraño viniendo de sus propios labios en ese contexto, como si estuviera cruzando una línea invisible que había existido entre ellos durante tanto tiempo. Celine sintió que su corazón latía más rápido, confundida, pero también extrañamente emocionada por este cambio repentino en su dinámica. Comenzó a hablar tímidamente, contándole sobre su infancia en el sur de Monterrey, sobre su madre que había criado a 3 hijos sola después de que su padre los abandonara, sobre sus sueños de estudiar diseño de interiores que tuvo que posponer indefinidamente por necesidad económica. Eduardo escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas reflexivas, mostrando un interés que iba más allá de la simple cortesía. Cuando llegó la comida, el aroma del salmón glaseado llenó el espacio entre ellos, y Celine no pudo evitar que sus ojos brillaran de emoción. El platillo se veía incluso mejor de lo que había imaginado. El pescado perfectamente cocido con un glaseado dorado brillante, acompañado de vegetales asados coloridos, y el arroz salvaje formando una presentación digna de una revista gastronómica. Tomó su tenedor con manos temblorosas, pero antes de que pudiera dar el primer bocado, Eduardo extendió su mano sobre la mesa, deteniéndola gentilmente. Celine levantó la vista confundida y encontró que él la miraba con una intensidad que le quitó el aliento. Antes de empezar, dijo Eduardo con voz firme pero cargada de emoción, necesito que escuches algo. Y entonces, ante la mirada atónita de Celine y de varios comensales cercanos que comenzaban a notar la escena, Eduardo tomó la mano de ella entre las suyas con suavidad y habló con una sinceridad que resonó en cada rincón de su ser. Nadie debería hacerte sentir menos, Celine. Nadie tiene derecho a juzgar tu valor por tu ropa, tu cuenta bancaria o tu posición social. Su voz se volvió más suave, pero no menos intensa. Esta noche no estás aquí como mi empleada, ni como alguien a quien le tengo lástima. Estás aquí porque eres la mujer más valiente, trabajadora y noble que he conocido en mi vida. Y merecías este momento desde el principio.
El restaurante había caído en un silencio gradual. Varios comensales ahora observaban discretamente la escena, tocados por la emoción evidente en las palabras de Eduardo. Céline sintió las lágrimas brotar de sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de gratitud, de alivio, de una alegría tan profunda que no cabía en su pecho. «Gracias», susurró con voz quebrada, apretando la mano de Eduardo con fuerza. «Gracias por verme, por no ignorar mi dolor, por esto». Hizo un gesto que abarcaba todo: el restaurante, la comida, la oportunidad de reescribir su memoria dolorosa con algo hermoso. Eduardo sonrió de nuevo. Esa sonrisa genuina que transformaba su rostro habitualmente frío, y levantó su copa de vino en un brindis silencioso. Céline levantó la suya. Las copas tintinearon suavemente, y en ese momento algo cambió irreversiblemente entre ellos. Ya no eran patrón y empleada, ni millonario y trabajadora humilde. Eran simplemente dos personas que habían encontrado en el lugar menos esperado la posibilidad de algo mucho más grande. La conexión genuina entre dos almas que finalmente se permitían verse de verdad. La cena continuó entre risas suaves y conversaciones que fluían con una naturalidad sorprendente para dos personas que habían pasado 2 años bajo el mismo techo sin realmente conocerse. Céline descubrió que Eduardo tenía un sentido del humor sutil y reflexivo, que podía hacer observaciones ingeniosas sobre las personas a su alrededor sin ser cruel, y que cuando realmente escuchaba, lo hacía con toda su atención. Eduardo, por su parte, quedó fascinado por la forma en que Céline veía el mundo, con optimismo genuino, a pesar de todas las dificultades que había enfrentado, con compasión hacia todos, incluso hacia quienes no la merecían, con una sabiduría práctica que venía de haber vivido experiencias que él jamás conocería, desde su torre de marfil. Hablaron sobre libros, sobre películas, sobre sueños postergados y miedos secretos. Céline confesó entre lágrimas y risas que aquella noche terrible en el restaurante no solo había lastimado su autoestima, sino que había confirmado un miedo profundo que siempre había llevado dentro, que alguien como ella nunca sería suficiente para nadie. Eduardo escuchó con el corazón apretado, sintiendo culpa por todas las veces que él mismo había contribuido a ese sentimiento al tratarla como invisible. «Eres más que suficiente», dijo Eduardo con convicción absoluta, sosteniendo su mirada sin vacilar. «El problema nunca fuiste tú, Céline. El problema es un mundo que le enseña a la gente a medir el valor humano con las cosas equivocadas. Dinero, apariencia, estatus. Pero las cosas que realmente importan, las que hacen a alguien verdaderamente valioso, esas tú las tienes en abundancia». Señaló su corazón con un gesto suave. «Tu bondad, tu dedicación, tu fortaleza para levantarte cada día, a pesar de todo lo que te ha tocado vivir. Eso es lo que te hace extraordinaria». Las palabras resonaron en el alma de Céline como una melodía que había esperado escuchar toda su vida. Por primera vez desde aquella noche horrible, sintió que algo roto dentro de ella comenzaba a sanar, como si las palabras de Eduardo fueran el hilo de oro que cosía las piezas de su confianza destrozada. Miró alrededor del restaurante, el mismo lugar donde había sentido las miradas de lástima clavadas en su espalda, y ahora percibía algo diferente: respeto, admiración, incluso un poco de envidia de otras mujeres que observaban cómo este hombre exitoso la trataba como si fuera un tesoro. Cuando terminaron el postre, un delicado mousse de chocolate con frambuesas frescas, Eduardo pidió la cuenta y dejó una propina generosa que hizo que los ojos del mesero se abrieran con sorpresa. Se puso de pie y extendió su mano hacia Céline con naturalidad, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. «¿Lista para irnos?», preguntó con esa sonrisa que ella ahora reconocía como genuina. Céline asintió, tomando su mano y permitiendo que la ayudara a levantarse. Mientras caminaban hacia la salida, Javier se acercó discretamente y le susurró a Céline con una sonrisa enorme: «Así se hace, Céline. Me da mucho gusto verte feliz». Ella le devolvió la sonrisa con gratitud, sabiendo que él había sido testigo tanto de su peor momento
como de su redención. Salieron del restaurante hacia la noche tibia de Monterrey, con las estrellas brillando sobre la ciudad y una brisa suave que llevaba el aroma de los jazmines del parque cercano. Eduardo abrió la puerta del vehículo para ella, y durante el trayecto de regreso a la mansión, un silencio cómodo los envolvió, pero era el tipo de silencio que no necesita llenarse con palabras porque está repleto de significado. Cuando llegaron a la casa, Eduardo estacionó, pero ninguno de los dos hizo ademán de bajarse inmediatamente. Se quedaron allí sentados, mirando las luces de la mansión a través del parabrisas, ambos conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos, pero sin saber exactamente cómo nombrarlo. «Gracias, Eduardo», dijo Celine finalmente, usando su nombre sin el señor por primera vez fuera del restaurante, y la intimidad de ese gesto simple resonó entre ellos. «Esta noche me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. No solo la confianza, sino también la esperanza de que todavía existen hombres buenos en el mundo». Se giró para mirarlo con ojos brillantes de emoción. «Jamás olvidaré lo que hiciste por mí». Eduardo la observó en el resplandor tenue de las luces del jardín, memorizando cada detalle de su rostro, las pequeñas pecas en sus mejillas que nunca había notado, la forma en que sus ojos color miel capturaban la luz, la curva suave de sus labios cuando sonreía con sinceridad. Sintió algo expandirse dentro de su pecho, algo cálido y aterrador al mismo tiempo, y supo con absoluta certeza que su vida había sido dividida en dos, antes y después de esta noche. «Yo también tengo que agradecerte», dijo Eduardo con voz ronca, sorprendiéndola. «Durante años construí muros alrededor de mi corazón, convencido de que el éxito y el control eran suficientes para una vida completa. Pero tú, sin siquiera intentarlo, me mostraste que estaba equivocado. Me enseñaste que la verdadera fortaleza no está en mantenerse frío e indiferente, sino en atreverse a sentir, a conectar, a importarle a alguien». Extendió su mano y acarició suavemente su mejilla, un gesto tan tierno que hizo que Celine contuviera el aliento. «Estos últimos días, desde que te vi llorar en la cocina, he sentido más de lo que sentí en los últimos 5 años, y aunque me asusta, también me hace sentir vivo por primera vez en mucho tiempo». Sus rostros estaban muy cerca ahora, separados apenas por centímetros cargados de electricidad, y ambos sabían que estaban al borde de cruzar un umbral del que no habría retorno. Eduardo se inclinó lentamente, dándole tiempo para retirarse si quería, pero Celine permaneció inmóvil con los ojos cerrados y el corazón desbocado. Sus labios se encontraron en un beso suave, casi tímido, que decía más que 1000 palabras. Y en ese momento, bajo las estrellas de Monterrey, dos mundos que parecían destinados a permanecer separados, finalmente se fusionaron. Los días que siguieron fueron una mezcla de descubrimiento mutuo, donde el respeto se transformaba en ternura, y la ternura florecía en algo que ninguno de los dos se atrevía aún a llamar amor, pero que ya latía con fuerza innegable en sus corazones. 3 meses habían pasado desde aquella noche transformadora en la perla del mar, y el mundo de Eduardo y Celine había cambiado de maneras que ninguno de los dos hubiera imaginado posible. Eduardo ya no llegaba a casa solo para encerrarse en su estudio hasta altas horas de la noche. Ahora buscaba cualquier excusa para pasar tiempo con Celine. Compartían el desayuno mientras discutían las noticias del día, caminaban juntos por el jardín al atardecer mientras ella le contaba historias de su infancia, y veían películas en la sala de cine privada, donde Eduardo descubrió que a Celine le encantaban las comedias románticas cursis que él jamás habría visto solo. La dinámica laboral había evolucionado naturalmente. Celine seguía trabajando en la mansión porque amaba lo que hacía, pero ahora lo hacía como administradora del hogar con un salario triplicado y respeto absoluto, no como una simple empleada invisible. Eduardo había experimentado una transformación que asombraba a todos los que lo conocían. Sonreía más, tomaba decisiones más éticas y había pagado la inscripción de Celine en cursos nocturnos de diseño de interiores. Por su parte, ella había recuperado no solo su confianza, sino también sus sueños postergados,
floreciendo de maneras hermosas que iluminaban cada rincón de la mansión. Pero Eduardo sabía que algo faltaba, una pregunta que quemaba en su corazón cada vez que veía a Céline reír o la escuchaba cantar mientras arreglaba las flores del jardín. Una tarde de sábado, mientras ella revisaba unos libros de diseño en la biblioteca, Eduardo entró con expresión seria. «Tengo una sorpresa para ti», anunció, y había algo en su voz que hizo que Céline dejara los libros inmediatamente. «Vamos a salir esta noche. Ponte ese vestido café dorado que tanto me gusta». El corazón de Céline dio un vuelco, reconociendo el tono de significado en sus palabras. Cuando bajó las escaleras horas después, Eduardo la esperaba impecable en un traje negro. La miró con una admiración que ya no intentaba esconder. «Cada vez que te veo me recuerdas por qué valió la pena abrir mi corazón de nuevo», dijo simplemente, ofreciendo su brazo. El trayecto en el automóvil fue tranquilo, pero cargado de electricidad. Cuando Céline vio que se dirigían nuevamente hacia la perla del mar, sintió una ola de nostalgia mezclada con alegría. Al entrar al restaurante, notó que su mesa estaba decorada de manera especial. Velas adicionales, pétalos de rosas blancas y un arreglo floral elaborado. «Eduardo, ¿qué es todo esto?», preguntó con voz entrecortada, su corazón acelerándose. Se sentaron y un mesero trajo el mismo platillo que habían compartido aquella primera noche, el salmón glaseado con reducción de mango. Pero cuando levantó la tapa plateada, Céline descubrió que junto al platillo había una pequeña caja de terciopelo azul. Su respiración se detuvo por completo, las lágrimas brotaron instantáneamente de sus ojos y su mano voló a su boca en un gesto de sorpresa absoluta. Eduardo se puso de pie, rodeó la mesa y se arrodilló junto a ella, tomando la cajita con manos temblorosas. «Céline», comenzó con voz cargada de emoción, «hace 3 meses vine a este lugar con la intención de devolverte tu dignidad, de demostrarte que merecías respeto y admiración, pero lo que no esperaba era que tú me devolverías algo que ni siquiera sabía que había perdido. Mi humanidad, mi capacidad de sentir, mi corazón completo». Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero hermoso, una banda de oro blanco, con un diamante modesto pero brillante, elegido pensando en su personalidad sin pretensiones. «Esta vez no vine a reparar el pasado, Céline, vine a empezar el futuro contigo. ¿Quieres casarte conmigo?». El restaurante había caído en un silencio absoluto, todos los comensales observando la escena con expresiones conmovidas. Céline lloraba abiertamente ahora, las lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de alegría pura. «Sí», susurró, y después más fuerte, con una sonrisa radiante que iluminó toda su cara. «Sí, 1000 veces sí». Eduardo deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, y después se puso de pie y la abrazó con una fuerza que hablaba de años de soledad finalmente terminados. El restaurante estalló en aplausos espontáneos. Personas que eran completos extraños celebraban ese momento de amor genuino en un mundo que a menudo parecía demasiado cínico para creer en finales felices. Javier, quien había sido testigo tanto de la humillación como de la redención y ahora de la propuesta, se acercó con una botella de champán cortesía de la casa, sus propios ojos húmedos de emoción. Eduardo y Céline brindaron mientras sus miradas se fundían en una promesa silenciosa. Nunca más estarían solos, nunca más permitirían que el mundo les dijera qué era lo que importaba. Construirían juntos una vida basada en respeto mutuo, admiración genuina y amor inquebrantable. Esa noche marcó el comienzo de su futuro compartido, sellado no solo con un anillo, sino con la certeza de que habían encontrado algo que ninguna riqueza material podría comprar. Días después, en un domingo soleado, Eduardo y Céline caminaban descalzos por la playa de Playa Miramar, a pocas horas de Monterrey. El viento del Golfo jugaba con el cabello suelto de Céline, haciendo que las ondas castañas danzaran alrededor de su rostro sonriente. Eduardo la observaba caminar junto a la orilla, donde las olas besaban sus pies dejando espuma blanca, y sintió una paz tan profunda que casi dolía. «¿En qué piensas?», preguntó Céline, girándose hacia él con curiosidad.
Eduardo tomó ambas manos de ella entre las suyas, mirándola con intensidad que la llenaba de calidez. Pienso en cómo durante 27 años creí que lo tenía todo porque tenía dinero, éxito, poder. Construí un imperio, pero vivía en un desierto emocional. Y entonces apareció una mujer humilde con un corazón más grande que todos mis millones y me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en ceros bancarios, sino en momentos como este. Celine sonrió con ternura, apoyando su cabeza contra el pecho de Eduardo. Yo también aprendí algo, dijo ella suavemente. Aprendí que mi valor nunca dependió de lo que otros pensaran de mí. Mi valor siempre estuvo en quien soy por dentro, y solo necesitaba a alguien que se tomara el tiempo de verlo realmente. Tú me viste, Eduardo. Cuando todos miraban a través de mí como si fuera invisible, tú finalmente